Dar impuestos a César. Sibelius, un comentarista, cita un pasaje de Agustín, un comentarista, un estudioso, sobre los salmos que merece la pena leer como ilustración del asunto que tenemos aquí delante de nosotros en el Evangelio de Marcos. Dice así esta ilustración. Julián era un emperador incrédulo, era un apóstata, un hombre malo y un idólatra. Y, sin embargo, los cristianos servían como soldados bajo aquel emperador incrédulo. Cuando la causa de Cristo estaba implicada, no reconocían otro comandante que aquel que estaba en el cielo. Cuando el emperador deseaba que adoraran a los ídolos y les quemaran incienso, ellos preferían honrar a Dios antes que a él. Pero cuando él decía, preparaos para la batalla, marchad contra esa nación, ellos le obedecían. Diferenciaban entre su Señor eterno y su Señor terrenal. Y, sin embargo, se sometían a su Señor terrenal por amor a su Señor eterno. El día de hoy vamos a estar desmenuzando, vamos a estar viendo esta porción que es muy similar, dar impuestos al César. El siguiente bosquejo o el siguiente contenido es en 3 puntos muy sencillos. Primeramente aquí nos aparece el texto y el primer punto es el plan de los opositores. Cuando digo opositores, estoy generalizando 2 grupos que vamos a estar estudiando poquito aquí nada más en este apartado de la Biblia. Y están esta sección es muy curiosa. ¿Por qué? Porque no están separados los versículos exactamente por los temas que están manejando, ¿de acuerdo? Esta narrativa. Por eso yo aquí inserté unos pequeños letras que significa la primer parte de ese versículo. ¿Vamos bien? Entonces, el plan de los opositores los encontramos del versículo 13 al 15a. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente punto es la intervención de Jesús. Es muy sencilla esta narrativa y los vamos a encontrar en los versículos, en la segunda parte del versículo 15 y la primera parte del versículo 17. Y por último, la reacción de los opositores en la segunda parte del versículo 17. Voy a agregar una conclusión y una pequeña reflexión, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Esta es una imagen con derechos populares o sin dominio, o de dominio público, perdón, es mejor decirlo así. Esta imagen, esta ilustración acerca de la porción en la que vamos a estar estudiando y desglosando el día de hoy. El plan de los opositores es el siguiente. Primero quiero que podamos estudiar los integrantes de este grupo de la oposición, porque ahorita está muy de moda esta etiqueta, los opositores al gobierno o a cierta política. Primeramente, en los judíos, en la cultura judía, había diferentes grupos, no solamente los fariseos, como lo tenemos en esta narrativa, y los herodianos. Habían préstenme atención, ahorita no están presentes en este texto, pero sí es bueno que tú por lo menos tengas ahí una noción. Estaban los saduceos, en algún momento los definiré, los fariseos, los celotes, los herodianos y los esenios. Vamos a ver 2 de estos 5. Los fariseos. Para aquellos que normalmente utilizan el término fariseo para sustituir el adjetivo de legalista, los fariseos no es un buen término para usar, porque los fariseos tenían una encomienda y ellos, mejor dicho, eran llamados los formalistas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos se encargaban de las formas de la religión, en cómo se hacían las cosas. Aquí está la definición para que, si a ti te gusta más esto. Se guiaban por la tradición y por ¿cuántos mandamientos tenemos en la Escritura, querida iglesia? Pregunta pastoral a mi querida congregación. Adelante. ¿Cuántos mandamientos tenemos en la Escritura, en la Biblia? ¡Vámonos! Cerca.
Le sobraron 10, 613 mandamientos. ¿De acuerdo? Entonces los fariseos se encargaban de que se establecieran esto después del cautiverio. Es decir, me encanta, con mis hijos estoy teniendo mis devocionales en la mañana. Hemos visto cómo el pueblo de Israel fue cautivo por Babilonia, donde están los jardines, sí, hermosos de Babilonia, con el rey Nabucodonosor. Y posteriormente Nabucodonosor, que lo vimos la semana pasada con las flechitas, y ellos te pudieron haber contado que el rey Nabucodonosor era temible y era un rey que era voluble o tenía unos ánimos terribles. Entonces él quería que lo adoraran, él quería que le rindieran culto. Aparece Daniel, aparece Sadrach, Mesach y Abednego, y entonces ellos dicen: no, nosotros no te vamos a rendir culto. Nabucodonosor los envía al horno de fuego, etcétera. Pasan las situaciones, luego llegan los sueños de Nabucodonosor, pierde la razón porque nunca se arrepiente y él piensa que es el Dios de aquella época por toda la extensión de dominio que tenía en la tierra. Sin embargo, Dios le dijo: arrepiéntete. No se arrepiente y se hizo como una bestia que le creció el pelo y las uñas como de águila y comía hierba. Perdió la conciencia durante 7 años y posteriormente entró en sí y vio al cielo y dijo: en verdad, Dios es un Dios altísimo. Cobró la conciencia, fue restituido al gobierno. Estoy resumiéndote todo esto. Muere, después llega otro rey, que es Belsasar, igual, mismo patrón, era un rey pues malo, con una ejecución soberbia, etcétera, etcétera. También tiene una amonestación de parte de Dios por medio de un sueño. No se arrepiente y la consecuencia o el castigo es que ahora los persas vienen y conquistan a Babilonia, ¿sí? El rey Darío y el rey Artajerjes, ¿de acuerdo? De ahí surge la película de los 300, ¿de acuerdo? Aunque no está esa película apegada 100% a la Biblia, pero sí, si tú puedes ver, yo le decía a mis hijos, el reino de Persia era un reino increíble, tremendo y extenso. Decían por ahí entonces que este rey pasa décadas, generaciones, y luego llega Nehemías. Estamos hablando en un periodo bíblico que esto se le denomina como el exilio. Habían salido de su tierra y los habían llevado a una tierra extranjera. Llega Nehemías para pedir permiso y se hace amigo del rey, ¿sí? Entonces le dice: rey, ¿puedes darme permiso para que yo pueda salir y construir las murallas? Le da permiso y se vuelve a construir el segundo templo. Después de ahí llegan los profetas menores, etcétera, y llega un periodo de silencio donde Dios no habla y después aparece Jesucristo. ¿Vamos bien hasta aquí en los periodos de la historia? Bien, aparece Jesucristo y en nuestra narrativa bíblica en el Evangelio de Marcos ya llegamos a la última semana en donde el día domingo entró a Jerusalén, lo reciben con palmeras, lo reciben con mantos y llega, pero va al templo. Después sucede que tira y volca las mesas y ahora nos posicionamos, bueno, eso pasó el domingo, lunes, lo que también nuestro querido Edén predicó la semana pasada, y ahora estamos en el momento del tercer día, es decir, en martes. ¿Sí? Entonces, en la semana de la pasión estamos en el día martes. Voy a volver a nuestro periodo. En este día martes ya habían aparecido la confrontación de Jesús frente a su autoridad, y no conformes querían amedrentar y disminuir, minar la autoridad de Jesucristo. Estos dos grupos, los fariseos, regreso a mi definición de los fariseos, se guiaban por la tradición y por las 613 leyes que se habían establecido después del cautiverio. Ya nos posicionamos, para no caer de la ley preescrita, y aceptaban lo que se consideraba todo el Antiguo Testamento, y este grupo sí creía en la resurrección. Eran más liberales en la interpretación, creían en la vida después de la muerte, creían en la realidad de ángeles y demonios, creían en hacer prosélitos y en que las personas son responsables por la manera en la que viven. Esta es una descripción de los fariseos. Por lo tanto, el término legalista
no es que necesariamente sea así. Mejor dicho, eran formalistas, guardaban la forma. Por eso ellos estaban muy preocupados en cómo se vestían y en cómo sucedía la liturgia en las sinagogas. Ajá, ¿vamos bien? Ok. El segundo grupo que vemos aquí en el versículo 13 de Marcos, que estaban los fariseos, dentro de los evangelios, aquí en Marcos específicamente, que dice que fueron los fariseos, pero entre Mateo y Lucas dicen, no fueron los fariseos en sí, sino que fueron los discípulos de los fariseos, pero fueron encubiertos, vistiéndose como justos, como si fueran ninjas de la época. Fueron a ver si hacían caer a Jesucristo en lo que estaba diciendo. Y luego están los herodianos. Este grupo social era un grupo político de judíos y sus miembros abrazaban diferentes puntos de vista doctrinales porque apoyaban el gobierno de Herodes y de mantener una buena relación con los romanos. Es decir, los judíos herodianos estaban coludidos con el gobierno romano. Entonces este grupo se dejó contaminar. Estaban los formalistas y estaban los liberales, o en otras palabras, los que habían adoptado sistemas mundanales. Es decir, yo estoy dispuesto a sacrificar ciertas convicciones para estar en paz con mi gobernante. ¿Vamos bien hasta ahí? Ambos grupos están en un extremo de la balanza. Y estos dos que se tiraban uno contra el otro, estos dos partidos, se unieron frente a algo que les estaba quitando el poder, frente a alguien que los estaba amenazando. Y ese era el Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando tenemos a dos enemigos por naturaleza, tienden a aliarse cuando encuentran un enemigo común. Por eso estuvieron aquí los fariseos o los discípulos de los fariseos y los herodianos. Ahí tenemos la imagen básicamente en donde estos dos grupos van para sorprender a Jesús en alguna palabra. Cuando vemos aquí para sorprenderle, estos opositores coludidos por el gobierno, básicamente hace alusión a un verbo que Satanás tiene como atributo: tentar. El tentador. Marcos 3:6 nos recuerda un poquito. Los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Es decir, este evento no fue aislado. En Marcos ya lo había dicho hace versículos atrás. Y entonces, este verbo de observarlo para cazar y hacerlo ver en qué está mal, según la Septuaginta o la versión más antigua, lo compara con Proverbios 6:26. Fíjense esto, esta acción de tener tus ojos puestos en Jesucristo, que es un atributo de Satanás para tentar, Proverbios 6:26 lo dice: porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la caza, palabra clave, de la vida preciosa. La ramera, la prostituta, tiene una función: cazar la vida. El mismo sentido que tienen los herodianos y los fariseos, cazar. Por lo tanto, este grupo, estos opositores, se parecen más a una prostituta en su actuar. También Proverbios 26:23 dice: se veían muy bonitos guardando las formas, se veían muy bonitos con toda la cuestión política y diplomacia, pero Proverbios 26:23 dice: como una vasija de barro, estos dos, revestida de escoria de plata, así son los labios ardientes y el corazón perverso. Qué fuertes palabras. ¿Por qué? Porque entonces estos dos grupos comienzan a adular a Jesús. Decimos aquí en Chilangolandia, de lamebotas. ¿Sí? En este punto empiezan a decirle: Jesús, qué bien eres, ¿no? Qué bueno eres. Diplomáticamente están diciendo cosas, o van a decir cosas correctas, verdaderas. Sin embargo, pues básicamente es barro revestido por escoria de plata, con sus labios, ¿sí?, ardientes, pero con un corazón perverso.
Mis hermanos, no los juzguemos tan fuerte, porque seguramente tú y yo hemos llegado a esa condición con otras personas. Nuestras intenciones, nuestras formas pueden lucir muy bonito, pero nuestras intenciones están totalmente corrompidas. Y es ahí mucho cuidado, mi hermano. No tomes a la ligera la adulación hacia las personas o hacia una autoridad. Porque aquí entonces, en el versículo 14 en tu Biblia, ¿sí? Cuando ellos llegaron, le dijeron, maestro. Ay, hay un título que ellos no estaban dispuestos a aceptar. Sin embargo, ellos dijeron, vamos a caerle bien, vamos a agarrarlo descuidado, vamos a decirle cosas bonitas en el oído. A lo mejor así se suaviza su actitud y nos puede escuchar. ¿Por qué? Porque si Jesús a través de esta pregunta respondía de una o de otra forma, estaba en graves problemas. Esta situación de la adulación tenía una trampa y tiene una trampa con una estructuración, que ya lo dije, satánica. Una estructuración satánica, ¿sí? Sin embargo, empezaron diciendo cosas verdaderas. Checa lo que dice ahí en la escritura en el versículo 14. Cuando ellos llegaron le dijeron, maestro, déjenme ponerlo aquí en mi Biblia. Le dijeron, maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Esto es correcto. No dijeron mentiras. Lo mismo que Satanás en el huerto del Edén. Mezcló la verdad para hacer caer en tentación o en pecado, mejor dicho. Y ahí tengan mucho cuidado, mis queridos, porque la construcción de esta pregunta fue premeditada para tentar, para hacer caer. Y la fórmula de la tentación utilizada, ¿sí? Ya lo había hecho Satanás, lo habían hecho los líderes. Y que no entre esta levadura en las iglesias. Voy a formular una pregunta para hacer caer a mi hermano y ahora sí, exponerlo delante de las autoridades de la iglesia local y que lo destituyan. Ese era el propósito de este grupo. Obviamente sí hay que denunciar el pecado, pero no con una intención maliciosa y hasta satánica para poder destruir a nuestros hermanos. Hay mucho que aprender aquí. Primeramente, Dios es veraz, Dios es imparcial. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos sido imparciales con las demás personas? No tomado, haciendo diferenciación en cómo se ve, en cómo se viste, en qué color tiene, incluso si se pinta o no el pelo. Jesús, Dios no hace acepción de personas. Nosotros debemos de aprender de esto también. Esta pregunta tramposa, en el versículo 14, en la segunda parte, dice así. Aquí está la pregunta. Iniciaron con adulación y aquí está el meollo, el clímax, por así decirlo. ¿Es lícito, me es permitido pagar o dar, que como dicen otras traducciones, impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Platicando con mi esposa, ¿cuánto tiempo pudieron haber premeditado esta pregunta? Máximo 3 años. Máximo 3 años. Echando cabeza, a ellos no les gustó lo que Jesús predicaba y máximo tuvieron 3 años en el ministerio de Jesús para poder, ¿cómo hacemos caer a Jesucristo? ¿Cómo hacemos caer a Jesucristo? ¿Cómo hacemos caer a Jesucristo? Sin embargo, estaban frente a la encarnación de Dios. ¿Y cuánto tiempo tiene Jesucristo que ha planeado Dios la historia? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué son 3 años comparados con una eternidad en donde Dios planeó la redención del hombre? Y Él seguramente ya sabía que cuando se encarnara en Jesucristo, vinieran estos 2 grupos opositores y lo cuestionaran. Por lo tanto, a Jesús no le sorprende. Al final vamos a ver que los sorprendidos fueron ellos. Y me encanta porque Jesús nos pone un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando tu mamá te decía, o en la escuela, es que no respondemos con preguntas? ¿A quién le dijeron eso? No se responden con preguntas, ¿verdad que sí? No, es que no respondemos con preguntas, se responden con respuestas.
Sin embargo, aquí Jesucristo rompió esa forma de pensamiento y responde con una pregunta, pero como decimos en casa, atoradora del corazón. Dice así, es la pregunta tramposa. ¿Es lícito pagar o no pagar impuesto? Y Jesucristo les dice, dándose cuenta de su hipocresía, aquí está la cuestión. Jesucristo se dio cuenta. Ustedes están siendo hipócritas. Me están preguntando esto precisamente para ponerme en conflicto, pero ellos que ni siquiera les importaba la cuestión del impuesto. Y el dar impuesto era por retribuir los beneficios y los derechos que habían recibido de parte de Roma. Esto va a ser muy político, este sermón, porque quiero que tú y yo podamos meternos un poquito más en el trasfondo romano. Si los judíos estaban bajo el reino de Roma o el imperio de Roma, tenían beneficios, tenían derechos, tenían obligaciones, y entonces los judíos les correspondía dar un tributo, un pago, dar lo que le corresponde. ¿Vamos bien hasta aquí? No es nuevo que nuestro gobierno pida impuestos. Entonces, viene desde aquella época. Viene de la palabra censo o censo, que indica un registro de propiedad realizado con el fin de cobrar tasas por las mismas. Es decir, ¿tienes algo que yo te proveí como Roma? Pues, móchate. Y ya los que pagan impuestos estamos muy conscientes de todo esto, ¿no? El impuesto o la única moneda con la que se podía pagar el impuesto era un denario. Esta moneda de plata, sí, que era el equivalente al pago de una jornada, a un día de trabajo. ¿Cuánto es, perdónenme, no investigué, cuánto es el salario mínimo en México actualmente? Pueden googlearlo, no pasa nada. Más de 200. 248 para ser precisos. Entonces, un denario era el pago por un día, por una jornada laboral. Tenías un denario y te lo pagaban, el salario mínimo, por así decirlo. Entonces, esto era básicamente para comprar un kilo de trigo, y en ese entonces, pues se manejaba mucho esto, ¿de acuerdo? Y esta moneda era muy particular. Quiero irles avanzando en esto. Primeramente, Jesús les dice, en esa inscripción, en este denario, en esta moneda, ¿a quién ven? Y ellos, después de esta pregunta atoradora del corazón, no había más para dónde hacerse que responder específicamente. No podían inventar. Y les dicen, pues es del César. Investigando todo el gobierno del César, para mí me parece increíble y exquisito estudiar acerca de la política romana, porque es tan amplia, tan compleja, pero a veces me mareo porque después ya no sé de dónde viene y todo el asunto. El punto o el chiste es que el César, en este caso, este César Tiberio, es el que estaba reinando, el presidente o la máxima autoridad política en la época de Jesús. César Tiberio. César es un título, no un nombre, y Tiberio era su nombre. Porque había César Augusto, César Tiberio y otro César que nada más les iban agregando, ¿de acuerdo? Era un título. Entonces, aquí tenemos el busto de César Tiberio y un poco de su rostro. Esta era básicamente lo que se le estaba dando. Sin embargo, este personaje, como muchos de toda la historia para los judíos, no es diferente. Él empezó a gobernar desde el primer siglo, o mejor dicho, antes de que naciera Jesucristo, y era un gobernante supremo. Sin embargo, César Tiberio era conocido como un emperador de gran habilidad política, pero al carácter. Entonces, hoy tenemos a un gobernador o a un presidente en nuestra república con buen o mal carácter, con gran habilidad o sin habilidad. Lo que Jesucristo no está cuestionando la integridad de este señor. Él está llevando el pensamiento de estos formalistas y de estos que habían adoptado asuntos mundanos
a honrar a su máxima autoridad. Cristianos, iglesia, honremos a nuestro presidente. Que si te cae bien o no te cae bien, hónralo. Que si hizo, que no hizo, hónralo. Oye, que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, hónralo. Lo vamos a ver más adelante. Pero Dios puso esto. Y a nosotros se nos dio también la libertad de elegir. Si no votaste, pues te aguantas. Ni modo. Para el siguiente sexenio. Y podríamos argumentar, como les dije la semana pasada, es que este gobierno nos ha traído varias situaciones que la 4T en donde no son apropiadas y solamente están viendo por asuntos políticos y por acrecentar el poder y un adoctrinamiento en las escuelas y todo el asunto. Bien, ¿y ya oraste por ellos? ¿Estás pagando tus impuestos? Un silencio sepulcral. Tenía mal carácter. Y aún así Jesús intervino y dijo, ¿no? Ahí en el versículo 14, perdón, en el 15, segunda parte. Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó, ¿por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? De César, le contestaron. Es simple, muy simple. Ellos estaban exhibiendo su hipocresía y la hipocresía era una situación, o mejor dicho, era un oficio, un rol, Habían actores que se ponían máscaras en aquella época, en donde podían dibujarse ciertas emociones y ciertas características, el cual el personaje requería, sin embargo el actor no poseía. Si el actor no tenía una expresión, le ponían una máscara. De ahí entonces la palabra hipócrita, hipocrisis, originalmente se refería a estos actores, a aquellos que utilizaban una máscara para fingir. Ajá. No, y algo que no eran. Y entonces este término se llegó a utilizar en aquella época para referirse a aquellas personas que manipulaban a otras para engañar y que creyeran falsas afirmaciones. Eso significa la hipocresía, engañar, aparentar algo de lo que no somos. Muchas veces escucho decir, es que en la iglesia está lleno de hipócritas. Yo por amor a su alma no le pregunto, defíneme hipócrita. ¿Qué es para ti hipócrita? Porque normalmente le añaden o le ponen un significado que nada que ver. Porque si fuéramos genuinos, tú y yo, esta iglesia está llena de personas, incluyéndome a mí, yo primero, de corazones que no somos, de fingimiento. Por eso necesitamos a Dios. Señor, purifica mis intenciones. Y es ahí que muchos, fuera de Cristo, cuando no obtienen lo que desean, están dispuestos a pecar para obtener lo que desean. O están dispuestos a modificar su conducta cuando no obtienen lo que ellos han deseado. Un cristiano no se debe de llevar por estos impulsos viscerales. Si no obtuve lo que deseo, probablemente mi deseo no ha sido refinado. Yo recuerdo cuando le preguntaba a mis padres, ¿por qué no obtengo lo que quiero? Yo creo que la oración ni tiene poder. Y mi madre, en la sabiduría que Dios le dio y en la iluminación que Dios le dio a ella, porque ella solo terminó la primaria, me decía, probablemente es que estás pidiendo algo que no le agrada a Dios. Por eso no lo tienes. Yo decía, wow. Esta respuesta, ¿a quién ves? La respuesta al dilema, ¿sí? Jesucristo la resuelve primeramente diciéndole, ¿a quién ven ahí en la moneda?
Ujú. Porque seguramente estos dos grupos no habían sufrido a causa del evangelio, solamente querían ver arder la conversación. Y hay gente que les encanta iniciar conflictos y alimentar los conflictos. Sin embargo, Jesucristo no se metió en asuntos políticos. No les dijo, oigan, ustedes no van a obedecer a César y entonces solamente me van a obedecer a Dios. Entonces ahí lo iban a atrapar. Un insurrecto. Se está rebelando contra el César. Y si decía, vamos contra el César y denle a él, entonces van a decir los fariseos, no, pues entonces este no es un líder religioso que estábamos esperando. Por eso Jesucristo les dijo, pues de entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué era del César? El tributo, el denario, el pago. Ahora quiero tomarme unos minutos para que tú y yo podamos hacer esta ilustración. Traje aquí desde mi casa diferentes tipos de monedas y billetes. Entonces, por favor, quiero que los vayan pasando. Regrésemelos al final. Porque son de mi esposa y pedí prestados algunos. Son monedas y billetes de otros países. ¿De acuerdo? Entonces, mírenlos, véanlos, pasa uno, si no te embarazas, si agarra uno, obsérvalo, toma una moneda, puedes agarrar una, pásalo rapidísimo para que ustedes puedan ver las monedas. Yo aquí me dejé guardada una, la que más les guste, no pasa nada. Entonces, algunos son billetes de Egipto, otros de Colombia, otros de Estados Unidos, otros de Suiza. Ajá. Entonces les pedí ahí a mis amigos que me prestaran una, otros de Estados Unidos. Y por favor, pásenlo, tomen una moneda, un billete, porque aquí está la ilustración a donde yo quiero llegar. Ujú. Jesucristo les estuvo diciendo, vean, ¿qué hay en esa moneda? Vamos a hacer un zoom. La moneda se veía así, básicamente el denario. Es este personaje, aquí está el César Tiberio, y atrás había una inscripción, ¿de acuerdo? Básicamente lo que decía esta inscripción daba a entender que el César era la máxima autoridad y debían rendirle culto. Es decir, casi era como una deidad. Era un ser divino. ¿Ya? ¿Todos tienen una monedita o un billete? Uh-huh. Entonces, ahí está la moneda. Véanla, revísenla, siéntanla. Uh-huh. ¿Ya la vieron? ¿Qué figura tiene la moneda que les tocó? ¿Un águila? ¿Qué otra figura tienen? Échenle la luz, no pasa nada. ¿Qué tienen? ¿Qué personaje tiene ahí? Los estoy poniendo a prueba en cuestiones de historia. Si Jesús nos preguntara qué persona es la que tienen ahí, ¿quién es? ¿Quién sabe? Bueno, hay muchos personajes que están en sus monedas, ¿de acuerdo? Entonces, George Washington y etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente las monedas de México no tienen una imagen de persona, sino tienen el águila y la cantidad, el número. Pero hay monedas en Colombia y en otros países que sí tienen esa inscripción, que tienen la cara de un personaje. Normalmente es un personaje que fue muy influyente o importante de la época, ¿de acuerdo? Si nosotros hubiéramos vivido en esa época, hubiéramos dicho, hay que rendirle tributo a este personaje, ¿sí? Ahora saquen un billete de Benito Juárez. Saquen un billete de Benito Juárez.
¿Ya lo tienen el billete de Benito Juárez? Ay, ay, que no es de 20 pesos. No, ya lo cambiaron. ¿Ya tienen? Ahora, ahí está mi rostro. Cáiganse pues allá con su tributo, por favor. No, 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 es broma. El asunto aquí es muy sencillo de identificar. ¿Ves la persona? Dale lo que le corresponde. Su honra, dinero, tributo, impuesto, dáselo. La pregunta aquí sería, ¿y de Dios? ¿Qué es de Dios? ¿Ya viste la moneda? Quiero que veas ahora a la persona que tienes a un lado. ¿Ya le viste la cara? ¿El rostro? ¿Ya? Quiero decirte que tú eres la moneda de Dios. ¿Por qué? Pastor, ya se está metiendo en asuntos como medio raros. No, 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 no. En un sentido figurado, tú eres la moneda de Dios. Porque según Génesis 1, 26 y 27, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Si pudiéramos vernos tal como somos, tendríamos nosotros inscrito el rostro de Dios. Vámonos. Y no eres monedita de plata para que le caigas bien a todo. El asunto aquí es que si yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios, le debo a Dios toda mi vida. No una fracción. Lo que le corresponde a Dios es toda tu vida. No un pedacito. No nada más algo pequeño. La situación aquí es, después de ver esto, los fariseos y los herodianos reaccionaron. No entendieron, no se arrepintieron, porque fue muy sencillo. ¿De quién es la imagen? Del César. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en la última parte, la reacción de los opositores fue que terminaron asombrados. Se sorprendieron y se fueron. No resistieron esta confrontación, como en la confrontación anterior, cuando les dio la parábola. El asunto aquí es que la autoridad de Jesús, voy a concluir así, la autoridad de Jesús fue puesta a prueba por medio de una trampa. Jesús percibió la trampa y confrontó la tesitura hipócrita, o sea, lo de adentro, y malvada, y los llevó a honrar a su autoridad terrenal como a la del César, ¿sí? En donde a él es agradado pagando tributo y reforzando el sometimiento a la autoridad gubernamental. Muy sencillo. Con respecto a dar a Dios, mis queridos, se refiere a tributar toda mi vida a Dios. Y Dios ha estado dando ese mensaje desde el principio. Yo deseo que rindas mi vida por completo a Dios, a Él. El costo del cristianismo así es. Niégate a ti mismo. El cristianismo incluso podrían argumentar algunos. Ay, rebelémonos contra el gobierno. No, el cristianismo nunca ha pretendido abolir el poder civil. Al contrario, Jesucristo nos exhorta a ser pacíficos y leales. Habemos aquí hombres y mujeres de diferentes profesiones, profesores, maestros, amas de casa, militares, economistas, comerciantes, etcétera. Dios nos llama a ser pacíficos y leales al gobierno en el que estamos. Cuando la ley del gobierno, entonces, choque contra la ley de Dios, tú sí sabes qué hacer. La respuesta es clara. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nuestra autoridad civil nos lleve a pecar delante de Dios, la respuesta es clara. Primero es Dios. El ejemplo de Daniel, en medio de un gobierno corrupto en Babilonia, más sus 3 amigos en el cautiverio, y también el de José, en el gobierno de Egipto con el faraón. Es decir, el cristianismo, la fe y la política, ¿pueden? Sí, por supuesto. Sin embargo, tiene mayor peso la ley de Dios. Entonces, mis hermanos,
Aquí no ha sucedido mucho, pero tampoco no quiero darlo por hecho. Procuremos mantener convicciones sanas de la Escritura entre las posturas del gobierno y el gobierno de Dios. Porque hay algunos cristianos, no, es que yo soy de este partido y debemos de llevar este partido a la iglesia. O llevemos la iglesia al partido. Entonces, mantengamos convicciones sanas para no entrar en discusiones vanas con nuestros hermanos. La solución se presenta incluso en Romanos 13:7, que apuntala muy bien el argumento de Jesucristo. Dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios es todo, Dios en las naciones, ¿sí? Y dice Romanos 13:7, paguen a todos los que deban, al impuesto, impuesto, al tributo, tributo, al temor, temor y al honor, honor. Dios es un Dios de todas las naciones y nos dice, honran donde Dios te ha puesto, especialmente los cristianos, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Jeremías 29:7, por si podemos agregarlo a esto y decir, bueno, ¿qué tiene que ver los asuntos políticos? Jeremías 29:7 nos dice, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. ¿Has orado por tu nación para que tenga bienestar? Amén. Procuremos más esto. En lugar de andar tirando leña, que si no me gusta, que si ahora, que si el color, que si todo esto. Tito 3:1 nos recuerda, recuérdenles que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Hay un llamado a la sujeción y a la autoridad. Yo quiero aplicarlo así, aquí con la siguiente gráfica. Ya me extendí más, pero quiero decirles algo para vergüenza de nosotros los mexicanos. México primero es Dios. Romanos tenía al gobernante de Nerón, un gobernante tirano. Y ahí fue en donde se dictó, honren a sus gobernantes. Romanos 13:7. Honren a sus gobernantes. Pero primero es Dios. La ley de Dios es primero. Ahora, con una aplicación, porque yo decía, bueno, Señor, ¿cómo quieres que apliquemos esto a la iglesia? Porque seguramente han de haber muchas aplicaciones, ya vimos que le pertenecemos a Dios y toda nuestra vida es de Dios, pero tristemente México, bueno, no tristemente México, sino México pertenece a una organización del crecimiento y desarrollo económico donde están varios países, ¿sí? Según el economista, México es el último lugar de todos estos países en donde se paga los impuestos. 4 de cada 10, dicen también el economista y otras estadísticas, 4 de cada 10 mexicanos pagan sus impuestos. ¿Cuántas sillas tenemos aquí, Ariel? 80. Pues 4 de cada 10, ¿cuánto sería? 4 por 8. Bueno, 4 de cada 10. Soy pastor. No economista. Pero entonces todo esto, en el porcentaje PIB, no es Primera Iglesia Bautista, sino es Producto Interno Bruto, según el 2022, México se encuentra en último lugar pagando sus impuestos. Mis queridos, yo no sé si esto vaya a apuntalar heridas o tienes que arrepentirte de algo, pero no evadamos los impuestos. Es así como yo pastoralmente voy a aplicar este texto. Honra a nuestro gobierno pagando tus impuestos. Para que la próxima vez que tú estés haciendo la nómina o estés pagando tu ICR o todas las cuestiones que debes ante el gobierno, incluso a los trabajadores, no lo hagas, ay, ahora lo tengo que hacer yo otra vez a regañar, sino que Dios es glorificado cuando pagas tus impuestos. Recuerda eso. Mientras tú estás cuidando a tus empleados pagando sus impuestos, estás glorificando a Dios,
Por lo tanto, ni siquiera lo hagas ni por el gobierno ni por tus empleados. Piensa en Dios primero. A nuestro gobierno lo que le corresponde y a Dios lo que le corresponde. Si no podemos dar a nuestro gobierno de nuestra República Mexicana, que sí vemos, algo que sí tenemos material, ¿cómo vamos a darle a Dios que no vemos, algo que no podemos palpar? El pago de nuestros impuestos también le trae gloria y honra a Dios. Tristemente hay un poco más de 1000 iglesias registradas en la República Mexicana. Por eso estamos haciendo nuestro esfuerzo en tener una asociación religiosa, y en su momento algunos me han dicho, oye, no te metas a tu pago de impuestos así, al César lo que es del César. ¿Con qué autoridad moral yo me pararía enfrente de ustedes para decirle paga tus impuestos si yo estoy evadiendo impuestos? Pero bueno, una asociación religiosa por su índole o su régimen no paga impuestos, pero eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Son exentos en todo esto. La próxima vez que estés haciendo tus pagos, tu declaración anual, recuerda agradarle a Dios, no al SAT. Repito esta idea. Si no le damos lo que le corresponde, impuestos, a nuestro gobierno, que sí vemos, ¿cómo le daremos a Dios lo que le corresponde, nuestra vida, que no vemos? Que el Espíritu Santo te traiga convicción de pecado para que te arrepientas. Analízate si estás dando a Dios, ¿sí?, toda tu vida, o si estás dándole al gobierno de México lo que le corresponde, y aprendamos a no ser cristianos de formas y partidos mundanales. Ahí en tu grupo Conexión, ¿le estoy dando a Dios lo que le corresponde y al gobierno lo que le corresponde? Analízate. Honra a Dios con toda tu vida. Honra al gobierno que Dios ha permitido en nuestro país y dale a Dios lo que a Él le corresponde. Póngase a cuentas. Busca un contador. Pida consejería. Pida una orientación. Y si todavía no pagas impuestos, infórmate también. Vamos a orar. Señor, esta porción no es sencilla porque involucran muchos cabos o situaciones espinosas, Señor. Es por eso que venimos delante de ti con una actitud de arrepentimiento. A lo mejor somos muy formalistas, dándote aquí toda nuestra mejor cara, pero no le estamos dando a nuestro gobierno, no estamos teniendo honra y obediencia. Caemos en un fariseísmo. Probablemente entonces adoptamos todo con el gobierno y somos unos económicos impecables, pero a Dios lo hemos cambiado. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Perdónanos, Señor, y permítenos volver a comenzar. Líbranos de nosotros mismos, Señor, y libra a nuestra congregación de creerse buenos, mejores. Manténnos humildes, manténnos usables, manténnos, Señor, dándote a ti lo que te corresponde y a nuestro gobierno lo que le corresponde. Señor, tú eres digno. Cristo, aquí está nuestra vida.